Estamos al aire, creo. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos entonces a la segunda presentación de la sesión de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Continuamos entonces con la presentación de Ivonne Piñeros. Ivonne Patricia Piñeros Velosa, muchas gracias por estar con nosotros. Es educadora en instituciones de educación superior y museos en las áreas de filosofía, humanidades, historia y filosofía de la ciencia y formación para la investigación. Es investigadora en Historia y Filosofía de la Ciencia, Educación, Pedagogía, Museos, entre otras. Tiene una tecnología en diseño gráfico, es profesional en Filosofía y Humanidades y tiene una maestría y un doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca. Y bueno, tiene experiencia docente en la Universidad Santo Tomás, en la Universidad San Martín, en la Universidad Sergio Arboleda, al igual que en experiencia investigativa en universidades y en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Museo de Bogotá. Tiene un libro a propósito del impacto de las ciencias en la educación del Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda del 2015. Tiene varios capítulos del libro y artículos a propósito de temas sobre historia natural, patrimonio y el papel precisamente de la filosofía también en la educación científica. Hoy vamos a conversar con Ivonne, nos va a presentar la historia de la ciencia en Colombia del siglo XIX, un análisis del desarrollo del conocimiento científico a partir del concepto de transculturación científica. Para mí entonces es un gusto, nos conocemos en este momento y es un gusto que comencemos entonces esta colaboración que yo creo que puede ser muy, muy provechosa. Ivonne, bienvenida entonces al seminario, tienes la palabra. Gracias, Sergio. Gracias a las personas también que están allí pendiente de esta transmisión, a la Universidad de Antioquia también por abrir este espacio que es bien interesante y bien importante para seguir construyendo nuestra cultura científica. Entonces voy a compartir un momentito. Aquí. Listo, entonces voy a iniciar la lectura. Tengo un documento que voy a ir leyendo a la misma manera de que voy a ir comentando algunas imágenes. Entonces, iniciaré básicamente reflexionando sobre cómo el pensar en la historia de la ciencia en Colombia implica reconocer y valorar todo aquello que hace parte de la cultura del continente, ya que todas estas expresiones plásticas, literarias e incluso folclóricas son la materialización del pensamiento latinoamericano. Entonces tenemos 5 personas de las que yo he tomado básicamente como todo el ejercicio de pensar nuevamente desde la plástica, desde la literatura, un poco hablando lo que nos hablaba Jorge en la anterior exposición, como diferentes elementos que hacen parte de la cultura del territorio y pues especialmente de Latinoamérica permiten empezar a generar como nuevas formas de pensar la ciencia. Entonces, digamos que mi marco, digamos como teórico para armar el concepto de transculturación científica, lo remito específicamente a Ángel Rama, Mary Luis Prat y Antonio Conejo Polar. Estos 3 críticos literarios nos hablan básicamente de cómo, de alguna manera, desde el boom latinoamericano, la literatura de viajes y el pensar la literatura mestiza, pues nos llevan a ver cómo la literatura latinoamericana tiene como una forma especial que se combina con todos sus elementos culturales, con los elementos del día a día. No solamente es elemento mestizo, sino también es elemento propio, local, ¿sí? Que también se puede ver relacionado en la obra de arte o en la crítica de la obra plástica. Lo vemos con Néstor García Canclini, quien habla de un concepto que presenta lo híbrido, esa hibridez que puede haber dentro de un mismo objeto que tiene la connotación de artesanía, pero que también puede tener la connotación de obra de arte, ¿sí? Y tenemos a Ivonne Pini, también que nos habla básicamente del concepto de lo propio dentro de la obra de arte que se puede ver en diferentes obras, y un ejemplo muy cercano es la obra de arte colombiana de esta escuela de los Bachué, como la forma que se tiene de apropiar el concepto indígena y poder generar a partir de toda esta concepción indígena narrativas en obra de arte. Entonces, de esta manera, para pensar la ciencia y la tecnología en un país como el nuestro, se hace necesario crear herramientas conceptuales con el fin de encontrar bases que orienten la mirada hacia el futuro. Es así
como el objetivo de esta ponencia es presentar el concepto de transculturación científica como esa herramienta para analizar el desarrollo del conocimiento científico de la historia natural en Colombia del siglo XIX. Muy precisamente, volviendo sobre la última intervención de Jorge, que nos hablaba específicamente de ese imaginario donde pensamos como no hay ciencia en Colombia, y usualmente en mis clases de historia de la ciencia yo pregunto como, bueno, ¿qué conocemos de historia de la ciencia? ¿Qué científicos o científicas conocemos de Colombia? Y la respuesta es, profe, eso no existe en Colombia, eso no hay científicos. El siglo XIX es como el oscurantismo, la Edad Media, esto acá no. A sabiendas de que la Edad Media pues tuvo también mucho adelanto. Entonces, la propuesta de este concepto está en concordancia con el sociólogo Boaventura de Sousa Santos. Según el portugués, los inicios del siglo XXI abrieron la discusión sobre la posibilidad de los nuevos procesos de producción y valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos, así como las relaciones entre diferentes tipos de conocimiento de las comunidades y de los grupos que han sido destruidos, oprimidos perdón, y discriminados por el colonialismo y por el capitalismo. De acuerdo con lo anterior, el objetivo de esa ponencia es analizar entonces el desarrollo del conocimiento científico en Colombia del siglo XIX republicano a partir del concepto de transculturación científica. La comunicación se ha dividido en dos partes. En la primera definiremos el concepto de transculturación científica y sus condiciones de posibilidad, y en la segunda analizaremos con este concepto, perdón, algunos hechos científicos ocurridos a lo largo del siglo XIX en la disciplina específicamente de la historia natural. ¿Y por qué de la historia natural? Volviendo también a la referencia que hacía Jorge sobre las monjas, por ejemplo, eh, tal vez la inquietud de las monjas no era específicamente saber cuál era el compuesto por ejemplo, la almendra para hacer tortas en estos conventos, sino era tal vez saber esa almendra, de qué manera me puede servir, dónde está la planta de la almendra, cómo la dibujo, y tal vez, y que es una línea, digamos, como muy transversal de la participación de las mujeres en la ciencia del siglo XIX, que es la ilustración científica. Entonces, tal vez allí podamos encontrar un poco más de razón, y me remitía también con esta afirmación de Jorge en los cuadros que tiene el Museo del Banco de la República sobre las monjas muertas. Entonces, estas monjas que son pintadas ya en su lecho de muerte y tienen una decoración también muy de historia natural, ¿no? Plantas que están allí, como una situación de la belleza de la muerte, que nos empieza a presentar como diferentes formas de estar interesados en la ciencia, ¿sí? En ese sentido, eh, empecemos a hablar del primer concepto, que es transculturación. Entonces, a inicios del siglo XX, el cubano Fernando Ortiz estaba interesado en comprender los elementos que conforman la cultura cubana. Ortiz utilizó el ajiaco cubano como un símil de la formación de su pueblo, pues como una cazuela abierta que está hecha con varios elementos que cada uno aporta para darle el sabor característico del trópico. Para Ortiz, el ajiaco es mestizaje de cocinas, mestizaje de razas, mestizaje de culturas, caldo denso de civilización que borbollea en el fogón del Caribe. Más tarde, en 1940, el cubano publicó su libro Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, advertencias sobre sus contrastes agrarios, económicos, históricos, sociales, su etnografía y su transculturación, en respuesta al concepto de aculturación propuesto por Melville Herskovits en 1938. En el ensayo inicial, Ortiz analiza cómo el paso de una cultura a otra tiene repercusiones sociales. La migración desde la península ibérica, la traída de los esclavos desde las costas de África y la llegada de indios, judíos, franceses y norteamericanos crearon varios procesos de transculturación en tierras cubanas. Ortiz caracteriza a los inmigrantes blancos y negros como desarraigados de su tierra que sufren un doble trance de ajuste y desajuste, en unos casos más rápido que en otros. Todos en este nuevo mundo tuvieron que acomodarse dolorosamente al nuevo ambiente natural y cultural. Por ello, Ortiz afirma que, abro comillas, el vocablo transculturación expresa mejor
las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo que en rigor indica la voz de aculturación, sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial desculturación, y además significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse neoculturación. Cierro comillas. De acuerdo con Song No, el objetivo de la transculturación que Ortiz propone es transformar la rivalidad entre una cultura dominante y una cultura resistente en una aculturación recíproca. La transculturación entonces se refiere a un proceso de transición en el que las culturas en confrontación pierden y ganan al tiempo diferentes elementos culturales. Es un intento de descolonización cultural para comprender y valorar las propias dinámicas. Es así como la actualidad del concepto ha formado diferentes apropiaciones por parte de los intelectuales que pretenden examinar la cultura del continente latinoamericano. La propuesta de transculturación continúa discutiéndose no solo en el campo cultural, sino en campos, como lo hemos visto, de la literatura o las artes plásticas. En el campo del conocimiento científico, las relaciones de conocimiento entre sujetos y los objetos dejan como resultado explicaciones y descripciones de acuerdo con la experiencia tanto de uso como de observación. Actualmente en Colombia e incluso en Latinoamérica, la herencia cultural del tratamiento de algunos síntomas de enfermedades con hierbas es el resultado de la transmisión oral de saberes de muchas generaciones y de la experiencia de uso de los individuos. De otra parte, las relaciones entre sujetos implican un paso adelante en el conocimiento o en una o ambas partes. De allí que la colonización en Centro y Suramérica fue también científica. La organización de colegios, seminarios, universidades y academias a partir del siglo XVII abrió un espacio para el discurso organizado de la Ilustración europea. En ese momento, la sociedad colombiana se dividió en élites colonizadas y el resto de los habitantes entre afrodescendientes, esclavos, campesinos e indígenas. 200 años después, en el siglo XIX, durante el periodo republicano, se amplió la cobertura de instituciones educativas en todo el territorio y la presencia de científicos extranjeros fue más frecuente, así como la salida de nacionales a Europa y Estados Unidos en busca de nuevos horizontes del conocimiento científico. Las relaciones formales e informales dentro y fuera de los espacios académicos permitieron el avance del conocimiento de fenómenos y de allí la importancia que tiene analizar estas relaciones y la forma en que éstas han contribuido al desarrollo del conocimiento en una sociedad. El siglo XIX en Colombia es un periodo donde se evidencia que la cultura nacional se ha formado el lenguaje, las costumbres y mandatos españoles con instituciones replicadas en este territorio. Se encargaron de formar la élite criolla de la colonia bajo los principios morales y argumentos científicos que le convenía a la corona, los cuales circulaban en Europa. Es importante advertir que las comunidades académicas eran muy restringidas en número y cantidad de sus integrantes. Si bien las comunidades académicas ponen en común explicaciones resultantes de observaciones y experimentaciones con el fin de avalar la explicación que más se acerque a la realidad del fenómeno. Lo cierto es que en Colombia ese escenario era inicialmente un espacio muy informal. Así ocurría lo que Renan Silva ha llamado autodidactismo, que se fue formalizando en la medida en que los científicos nacionales se iban formando en escuelas extranjeras y leían los documentos que circulaban. Por esos hechos se puede observar cómo se pasa de un conocimiento de observación y de experimentación de los habitantes originarios a un conocimiento autodidáctico que guarda relación con las formalidades de la Academia Europea, que empleaba su método científico para explicar fenómenos y entrar en el escenario internacional del conocimiento. A partir del concepto de Ortiz y teniendo en cuenta las apropiaciones anteriormente mencionadas, entonces podemos definir el concepto de transculturación científica como ese proceso mediante el cual una comunidad se relaciona con otra de forma simétrica o asimétrica alrededor de la comprensión e intercambio de saberes, estos relacionados con las disciplinas científicas de algunos de los dos interlocutores.
La transculturación científica ocurre en un espacio denominado zona de contacto científico, que puede ser un lugar informal o una institución. Estas zonas se crean en la medida en que se establecen intercambios de conocimiento. En ese proceso, cada persona incorpora nuevos saberes para apropiarse de otros elementos de la cultura científica del interlocutor. De esta manera, no se habla de una aculturación científica en el siglo XIX, sino del intercambio de conocimientos donde no solo las élites poseen la información, sino que involucran agentes como mujeres, el campesinado, indígenas, afrodescendientes, que también la poseen. El uso del concepto de transculturación científica permite analizar los diferentes hechos científicos a lo largo del siglo XIX en el territorio que ahora es Colombia. El elemento principal que media este proceso es el lenguaje, lo cual no significa que éste se pierda en una u otra comunidad, sino que cada una va incluyendo nuevas palabras para que las dos partes puedan entenderse al referirse a un fenómeno. Aunque formalmente haya habido una imposición de la lengua española en el territorio, las comunidades originarias han conservado sus formas lingüísticas. Cuando hay unificación en el uso del lenguaje, ya sea por imposición o por negociación, el desarrollo del conocimiento adquiere un protagonismo porque los saberes empiezan a transitar para conformar los cuerpos de conocimiento, sobre todo para los europeos que en ese siglo continuaban recopilando información para sus enciclopedias y los textos en general, estos que circulaban en Europa. En el recorrido histórico, si bien hubo una imposición de conocimientos por parte de los españoles en la época de la conquista, no significó que todos esos saberes fueran aceptados. Hubo comunidades que decidieron rechazar estos conocimientos luego de ver los horrores causados por los migrantes, con lo cual cerraron sus comunidades y se volvieron herméticas con sus prácticas. Los colonos, por su parte, aunque no aceptaron los modos de conocer de los nativos, sí tomaron los objetos de estudio, perdón, los volvieron propios y los combinaron con sus conocimientos anteriores para reforzar las descripciones taxonómicas de la botánica y la zoología, entre otras disciplinas. Luego del sometimiento, la violencia y las diversas imposiciones de los españoles, la población empezó a cambiar. Los mestizos y afrodescendientes empezaron a crecer en número y la sociedad se organizó por castas. Esta organización siempre se privilegió, en esta organización siempre se privilegió la élite constituida por españoles y sus hijos, los criollos. En ese momento de organización social y gubernamental se establecieron varias instituciones religiosas, educativas y científicas en Santa Fe y Popayán. Todas las castas entendían un mismo idioma, había relaciones sociales y económicas, así como también intercambios asimétricos de saberes. También hubo protestas en contra de los malos tratos, todo lo cual fue llevando al territorio que hoy es Colombia a su desarrollo como Estado autónomo. Al mismo tiempo, en las comunidades se fueron desarrollando condiciones necesarias que posibilitan las transculturaciones científicas para que todos los agentes intervengan en los asuntos científicos, especialmente en la disciplina de la historia natural. La comprensión del desarrollo del conocimiento científico de Colombia en el siglo XIX en la historia natural presta atención a las diferentes maneras en las que se produjo la circulación del conocimiento. Reconocer este desarrollo ratifica la importancia de este siglo como un momento de consolidación de las prácticas en ese país, ya que las élites ilustradas querían entrar a las discusiones académicas del siglo XIX. Una vez se estableció la organización de la República, luego de la independencia, se reorganizó la educación con el fin de ampliar la cobertura dentro de la nación. Es decir, que Santa Fe y Popayán no fueron los únicos centros de conocimiento de la nueva nación. En ese momento, los que accedían a instituciones de enseñanza eran las élites criollas, que habían aprendido el lenguaje propio de los discursos ilustrados europeos, es decir, aprendieron el lenguaje de la ciencia, pero vale decir que también habían aprendido sobre la cultura local en la que estaban insertos. En medio del aprendizaje dentro y fuera del hogar de las instituciones, los científicos criollos establecieron relaciones con otros científicos en el país y fuera de él. Estas relaciones se producían en zonas de contacto científico con el fin de intercambiar, entre otros, información, piezas, objetos o bibliografía. El resultado de su educación en las relaciones con los otros les permitió escribir obras científicas como libros o artículos, crearon publicaciones periódicas y además, en varios casos, elaboraron mapas y cartografías
como el resultado de su labor investigativa en este momento. Durante este recorrido se puede identificar las condiciones necesarias para que ocurra la transculturación científica, es decir, el sistema educativo, las zonas de contacto científico y la producción de textos científicos. Estas resultan necesarias para que se lleve a cabo todas las transculturaciones científicas y se pongan en cuenta a los diferentes agentes. Vamos ahora a narrar algunos hechos o a analizar algunos hechos ocurridos a lo largo del siglo XIX con la disciplina de la historia natural, examinados pues a partir del concepto de transculturación científica. Vemos en esta lámina las ruinas de la casa y el jardín botánico del sabio Mutis en Mariquita. Y es básicamente como lo que había pasado después de lo que fue la gloriosa expedición. Esta casa tenía un jardín propio, tenía como un herbario propio también vivo, que se pueden observar como en el gran árbol que está aquí y estas plantas que vemos acá que estoy señalando. Digamos que si bien esta ilustración o este dibujo es de 1874, tiempo después, de alguna manera logra rescatar eso tan importante que fue la expedición botánica. No siendo la única, vale decir, la experiencia científica del país. Entonces volvamos al texto. Los intercambios culturales y particularmente científicos entre locales y extranjeros iniciaron siendo asimétricos por la imposición de los españoles sobre los habitantes originarios. Cuando el territorio se convirtió en un virreinato, las asimetrías se amortiguaron por medio de la circulación del conocimiento y las transculturaciones científicas de los jóvenes de las élites, de criollos y demás locales de los pueblos visitados. Un caso antes del siglo XIX puede verse en la Real Expedición Botánica, la cual es una de las transculturaciones científicas que tuvo mayor importancia para el desarrollo del conocimiento científico local. El intercambio de saberes de mestizos e indígenas sobre plantas, animales y el árbol de quina de Mariquita fueron importantes para Mutis y su grupo. También puede haber una posibilidad de intercambio de saberes con las mujeres afrodescendientes en situación de esclavitud, quienes estaban a cargo de la cocina y de los saberes del hogar. Ellas también poseían saberes propios de sus comunidades que pudieron transculturarse asimétricamente con criollos e incluso con el mismo Mutis. Luego de las firmas de Acta de Independencia en 1819, se abrieron las fronteras y la llegada de otros europeos y norteamericanos, así como la salida de locales hacia estos países, hizo que las transculturaciones científicas fueran cada vez más frecuentes y más complejas, por la publicación de más trabajos que profundizaban en los métodos para observar, conocer, clasificar y representar las especies. Esta apertura de fronteras creó nuevas zonas de contacto científico en un momento en que la sociedad, la economía y la política pasaban por tensiones como las guerras civiles, la pobreza y las disputas por el gobierno del país. Vale decir que Mutis termina o sale más bien de Mariquita, viene a Bogotá y se establece en una casa que se llamó la Casa de la Expedición, que queda en lo que hoy son los jardines sur del Palacio de Nariño. Entonces, allí se ubicó esta casa, pues fue demolida, que quedaba justo enfrente del observatorio que se le hizo a Caldas. ¿Sí? Esta zona era la zona que se le había dado a Mutis para que finalizara la expedición. Entonces, digamos que en ese sentido, el venir a Bogotá y tener un observatorio que pues también tiene su historia de fallidos en la construcción, pues empieza a permitir otro tipo de zonas de contacto científico también. Sigamos. A lo largo del siglo XIX, el desarrollo de la geología, geografía, mineralogía, arqueología, botánica, zoología, etnografía y medicina evidencian el uso de métodos de la historia natural y de sus objetos de estudio. Además de la segunda etapa de la Real Expedición Botánica, la Comisión Coreográfica también tuvo un proceso de transculturación científica donde el intercambio de saberes entre Agustín Codazzi y Manuel Ancísar les permitió estar al frente de la empresa científica y de los diferentes recorridos y productos. Vale decir que estos dos científicos también se transculturaron con los habitantes de diferentes sitios que visitaron, pues los saberes de mestizos e indígenas fueron importantes para levantar los mapas coreográficos, así como para alojarse en los territorios y dirigirse a otros. Esta lámina que traigo precisamente dibujada en Soto,
permite ver como este campamento que se armaba. Entonces podemos ver al fondo los científicos que estaban tratando de investigar qué era lo que sucedía, en dónde estaban ubicados, y podemos ver que el campamento no eran solamente esas dos personas, sino que contaba con más personas que ayudaban, ya sea en la carga, ya sea en la ubicación geográfica, y también ayudaban a la recolección o la colecta pues de plantas e ilustración misma de algunos animales. Entonces, en esta lámina podemos identificar que, claro, si tenemos una herramienta como la transculturación científica para analizar cómo el conocimiento no se da solamente por aquellos extranjeros o aquellos locales que tienen un gran conocimiento porque han asistido a estos centros de conocimiento en Europa o en Estados Unidos, sino que también lo podemos ver que las personas, los diferentes agentes, que en este caso y en esta imagen son solamente hombres, hombres afrodescendientes, hombres mestizos, nos permite ver efectivamente que hay un intercambio y que puede ponerse casi que a un mismo nivel el diálogo entre los científicos internacionales, como el caso de Agustín Codazzi, y los científicos locales, como el caso de Manuel Ancísar. Vale decir que en la obra, ay, ya se me escapa la obra de Manuel Ancísar, eh, el recorrido de Alfa, la travesía de Alfa, que es como el resultado, básicamente la peregrinación de Alfa, perdón, es el resultado de todo el análisis que él hace en su ejercicio de escritura cuando la comisión rota por todo el país. Y particularmente ese libro, La peregrinación de Alfa, uno alcanza a ver las diferentes personas que participan, pero estas personas no tienen nombre, estas personas se caracterizan como una persona de Nariño, una persona de muy pocos tienen nombre, muy pocos realmente uno sabe quiénes son y se les pone un nombre. Entonces, fíjense que de alguna manera empieza también a pensarse como la misma cultura científica del momento que en donde se decía nuestra ciencia no es suficiente y tenemos que borrar estos nombres de los colaboradores, pues también empieza a generar unas brechas. Lo importante es ver cómo a partir de la historia podemos examinar con estas herramientas epistemológicas cómo sí hay eventos de intercambio de saberes, intercambio de experiencias. Muy seguramente si Agustín Codazzi hubiera recorrido los llanos solo, no hubiera salido vivo de la selva, porque todos sabemos que las selvas colombianas y específicamente la selva amazónica tiene una complejidad en donde solo sus habitantes son capaces de entrar y de salir básicamente que con vida. Nosotros desde las ciudades, si vamos a estos sitios, pues tendremos que andar con mucha más cautela. Entonces, nuevamente allí es como se ven esas formas de intercambio. Otro ejemplo de transculturación científica que no ocurrió en el territorio, sino en Europa, fue el caso de Jerónimo Triana, el botánico que colaboró en la comisión y que viajó a Francia para continuar con sus investigaciones sobre la flora de Colombia. Triana se transculturó científicamente con los también botánicos franceses Jean-Jules Linden y Jules-Émile Planchon. Sus intercambios simétricos de saberes dejaron como resultado la publicación de libros en español y en francés por sellos franceses. Entonces, vemos en esta imagen una fotografía de Jerónimo Triana y esta carátula de su libro, La flora de la Nueva Granada, que si uno empieza a identificar que hay elementos básicamente de transculturación fuera del territorio, es por esta publicación afuera de Colombia. Conseguir las personas, conseguir el sello editorial, se convertía en toda una odisea en algunos casos, pero también permitía que el conocimiento y los objetos de estudio básicamente estuvieran allí como muy presentes para poder hacer que la zona de contacto se trasladara, en este caso, hacia Francia. Y allí él pudiera establecer su cultura científica colombiana y ponerla en diálogo con todos los avances o incluso la cultura científica de los franceses. Finalmente, otro caso que vale la pena rescatar es el de la bogotana Soledad Acosta de Samper. Por los viajes de su padre, el general Joaquín Acosta, Soledad se educó en Halifax y en París. A pesar de que su obra no estaba orientada hacia las ciencias, debido a su participación en las tertulias, ella guarda relación con la divulgación del conocimiento científico que circulaba en esa época.
Como traductora en la revista quincenal La Mujer, realizó algunos análisis sobre el libro de Paul Leroy-Belleau, El trabajo de las mujeres en el siglo XIX. De acuerdo con Beatriz Aguirre, ella quería actualizar a sus lectoras a partir del estudio de la situación laboral de las mujeres en Francia, Alemania y Bélgica, así como sobre las nuevas industrias europeas que podrían crearse en Colombia. En este caso, el ejercicio de la traducción, que según William Orozco favorece la creación de puentes de comunicación entre los miembros de la humanidad, también hace parte del proceso de transculturación científica al abrir una zona de contacto científico que podría ser poco asequible a quienes no manejan los idiomas extranjeros. De otra parte, Soledad Acosta, como escritora, también contribuyó a la cultura científica femenina con su libro La mujer en la sociedad moderna. En él presenta una investigación con las más de 100 biografías de mujeres americanas, europeas e incluso rusas y colombianas que habían tenido ocupaciones en la sociedad, la religión, las ciencias, los viajes, la literatura, la política, el arte, la medicina, la música, entre otras disciplinas, todas cuyas vidas y hazañas ocurrieron en el siglo XIX. Entonces, vemos que Soledad Acosta se empieza a poner como también en el espacio de la mujer, no solamente con Manuelita Sanz, como estas mujeres donde la ciencia la arman dentro de sus escenarios de hogar, prestan sus casas para llevar a cabo las tertulias. En el caso de de Manuela Sanz, ella invita a sus tertulias a Humboldt, invita a sus tertulias a Tadeo Lozano, a Caldas, y básicamente se forma a Nariño incluso también, y se forma como toda una comunidad que quiere enfrentarse básicamente a ese fenómeno de la ciencia. Se decía también de Manuelita que contaba con una colección de historia natural y de libros de historia natural muy importante, y que ampliamente Humboldt la destacaba en algunos escritos, en algunas cartas que él enviaba a Francia. Entonces, que el papel de la mujer también en un espacio de zona de contacto científico como los hogares, en un espacio como la tertulia, genera los intercambios también, a pesar de lo compleja que puede ser la sociedad eh, del siglo XIX, pues que sabemos todos que es una sociedad muy de hombres, en donde la élite, los hombres de élite son los que acceden a, y las mujeres pues están también en una situación en donde están tal vez al lado, tal vez un poco en la colaboración, como nos decían anteriormente. Conclusiones. A modo de conclusión, el concepto de transculturación científica es un enfoque postcolonial que contribuye a la descolonización del desarrollo del conocimiento científico en Colombia. De esta manera, es posible leer el siglo XIX como una época de numerosas contribuciones en las diferentes disciplinas de la historia natural, todo lo cual enriquece el patrimonio científico del país. Es así como valorar la participación de todos los agentes que sean transculturados científicamente significa reconocer que con Caldas la ciencia en Colombia inició, pero no acabó con su muerte, sino que hubo un legado que merece ser estudiado desde el propio lugar. Por lo tanto, la producción de conocimiento en Colombia es el resultado de sus condiciones, es decir, es un producto singular. El siglo XIX ha resultado ser una época de producción científica permanente, nunca abandonada por completo en el país, gracias a todos los intercambios de conocimiento que se han analizado como procesos de transculturación científica. Muchas gracias. Y bueno, a ti muchas gracias por esta presentación. Yo creo que prácticamente Jorge se estaba, digamos, parte de la ponencia de Jorge concluye con esa queja del siglo XIX, ¿verdad? O con esa gran ausencia del siglo XIX, y pues tu ponencia nos da como un montón de herramientas para pensar el siglo XIX, o una herramienta conceptual pues como muy específica, con unos ejemplos para pensar el siglo XIX. Tenemos una primera pregunta que hace Jair Sánchez. Dice, Ivonne, muchas gracias por la exposición. Me pregunto por los resultados bidireccionales de la transculturación científica. Entiendo que las élites reforzaron sus conocimientos, pero ¿cómo se beneficiaron las comunidades autóctonas? Parece una relación asimétrica de explotación epistémica. Claro, digamos que sí, sí lo hemos leído así durante muchos siglos, y la cultura científica también nos ha implementado la razón de decir, aquí no hay ciencia, aquí nos han explotado, todo se lo llevaron los españoles. Lo cierto es que hay que ver también que muchos de esos conocimientos en términos metodológicos los tomamos acá.
para poder complementar también la forma, por ejemplo, de producción de la cocina. Entonces, como la cocina se convierte también en una zona de contacto y las mujeres blancas, en diálogo con las mujeres afrodescendientes, que son las que se encargan mayoritariamente de la cocina, empiezan a generar esas relaciones de conocimiento, ¿sí? Otro espacio lo podemos ver también en el mismo Mutis. Yo en mi trabajo de fin de máster afirmé efectivamente que Muti se convirtió en un colombiano más, efectivamente porque él aprendió a vivir en el territorio, él aprendió a conocer lo que sucedía en el territorio, la manera en que sucedía, aprendió a comer su comida, aprendió a ser un colombiano más básicamente porque él se dejó impregnar de todo este conocimiento también, claro, sin perder esta imagen de el sacerdote, el español, pero él tenía varias licencias que le permitían no solamente aprovechar este conocimiento, sino convertirse en uno más para beneficio mismo de algunos locales, vale decir que no de todos los locales. En el caso de las mujeres, también podemos ver cómo las mujeres locales, claro que de una élite, no todas las mujeres de la sociedad, también empezaron a tener esa forma de participación. ¿Sí? Entonces la participación se podía observar como ellas ganándose este lugar en una sociedad, insisto, como muy cerrada, muy machista, que básicamente las relegaba al espacio de la familia y buscar cómo organizar sus familias, que las chicas quedaran bien casadas con los chicos, que los chicos quedaran bien casados y toda la situación como social, perdón, como social quedara en orden. Entonces, claro, hubo de aquí y de allá. Más se ve, y tal vez también esto es una situación en donde el archivo nos puede seguir ayudando, para ver cuáles realmente fueron o rescatar aún más experiencias en donde el beneficio de la ciencia hacia los locales nos pueda dar otras orientaciones. Y bueno, muchas gracias. Yo me quedé pensando a propósito del concepto de transculturación que me parece muy sugestivo y me parece muy interesante. eh, y digamos, lo despliegas en el siglo XIX, nos muestra la Constitución, cómo lo entiendes, lo despliegas en el siglo XIX, sobre todo, podríamos decir, en tus ejemplos, sobre todo como disciplinar o en unos contextos disciplinares. Yo quisiera preguntarte, pero no sé si ha sido parte de tu trabajo, por un fenómeno específico del siglo XIX que es la fundación de la Universidad Nacional en 1867. ¿Cómo lees tú, por ejemplo, precisamente, claro, al principio mencionas como ciertos procesos de descentramiento, es decir, de no solamente Bogotá y Popayán como grandes centros de estudio de las élites, sino que aparecen otros. Si has pensado en el caso desde tu perspectiva de lo transcultural, eh, ¿cómo entenderías esa fundación de la Universidad Nacional? Es decir, como la creación de un nuevo espacio, de una nueva zona de contacto, como lo piensas, a partir de la cual se detonarían nuevos procesos de transculturación. ¿Cómo lo has pensado, si lo has pensado, si lo has, digamos, tocado en tu reflexión? Sí, bueno, vale decir que la herramienta de la transculturación científica, pues es mi propuesta de tesis doctoral y en ella analizo casi que desde la colonia hasta principios del siglo XX y la universidad está allí. De hecho, incluso la misma Universidad de Antioquia también está allí como unos centros de conocimiento, sí, pero que se salen un poco de ese ámbito español, como de ese ámbito como de una ciencia que es específicamente de laboratorio y empieza a tener unos rudimentos o unas bases, más bien en vez de rudimentos, unas bases de la Revolución Francesa. Entonces, claro, la Universidad Nacional se crea bajo esta orientación y en esa orientación empezamos a tener disciplinas clásicas, la medicina es una de ellas, porque mucho del conocimiento francés en medicina empieza a ser implantado acá. Y en ese saber y en ese conocimiento implantado acá, pues entonces tenemos como los tratamientos para enfermedades tropicales empiezan a tener allí una situación compleja de manejar porque al final enfermedades como las disenterías, como todo lo que ocurre por las miasmas de las fábricas que llegan al río Magdalena son objeto de estudio en la Universidad Nacional y se crea, claro, como una zona de contacto que permite no solamente tener a las élites, sino que también empieza a aumentar la cobertura en la educación. Y hay muchas personas que empiezan a acceder a estos espacios en figuras de becas. Esto está muy relacionado también
con lo que hoy es el Museo Nacional, que antes era el Museo de Historia Natural y la Escuela de Minas. Esa primera escuela de minas que hubo, precisamente donde habían muchachos becados, donde habían muchachos y que eran de muchas partes de Colombia, que eran chicos que no pertenecían a la élite, pero que se les daba esta oportunidad precisamente para ubicar un progreso social, como la misión educativa, y precisamente también que los conocimientos que ellos tuvieran pudieran ser llevados a estos espacios, precisamente para ampliar un poco más el contenido, los contenidos pues epistemológicos. Y entonces volvemos, la Universidad Nacional se crea, claro, como este espacio de transculturación científica, como una zona de contacto científico en donde la educación, ¿sí? Como las condiciones de posibilidad que enuncié, la publicación de libros, permite que las redes de contacto sean aún mayores y pues hoy la idea de universidad la seguimos contemplando. Claro, esto también teniendo en cuenta la Universidad de Santo Tomás, la primera pues, forma de universidad que hubo junto con la Universidad del Rosario, ¿no? Como sitios un poco más tradicionales, sitios un poco más dados al espacio como de reflexión religiosa, también con algunas cuestiones dentro de las matemáticas, de la astronomía, pero digamos para una élite un poco más específica. Y bueno, muchas gracias. Cuando estaba preguntando, precisamente surgió una pregunta cuando empezaste muy parecida, muy cercana. Yo la quiero leer por si encuentras. Yo creo que hay algo un poquito, hay un matiz en lo político que puede ser interesante. Pregunta Jonathan Durán. Muchas gracias a Ivonne por la presentación. Me gustaría hacer una pregunta a propósito de las zonas de intercambio y tiene que ver con el papel de las intenciones, de las intenciones científicas y políticas en este proceso. Si este proceso de transculturación científica se da en espacios institucionales, qué papel juega la universidad, que era lo que estabas mencionando, y pregunta si en ese contexto de la Universidad Nacional, qué significa esta zona para el problema de esta zona de transculturación, para el problema de la relación ciencia y política en el siglo XIX. Claro, entonces dentro del ejercicio político, la zona de contacto, el concepto de la zona de contacto específicamente lo tomo de Mary Louise Prat. Ella en su libro Ojos Imperiales nos habla de estas zonas de contacto como unos sitios de intercambio que pueden ser institucionales, muy formales o no, simplemente sea el espacio de la calle o el espacio o un espacio cualquiera. Dentro del espacio formal, pues claro, tenemos unas formalidades específicas como es cumplir con requisitos, cumplir con unas formalidades específicas de la propia academia. Pero también, y no se puede dejar de lado nunca, todo el papel político, sobre todo el clima político que había en Colombia en ese momento. A pesar de todas las guerras que había internas, a pesar de la pobreza, a pesar de las múltiples complejidades de ese siglo, la universidad, digamos que siempre estuvo en pos de apoyar los elementos de conocimiento precisamente para salir adelante. Entonces, es el caso, digamos que ya hacia finales del siglo XIX, es el caso de Santiago Cortés. Santiago Cortés, médico inicialmente, que no terminó sus estudios, y una persona que se dedicó mucho al naturalismo, fue uno de los que en la comisión para definir los límites de Colombia y Venezuela al norte del país, claro, era un momento de situación de guerra civil, era un momento de mucha complejidad, pero donde la ciencia siempre estuvo allí muy presente precisamente para ayudar en algunos casos a tomar unas decisiones de tranquilidad, pero en otros casos ayudaba también a aumentar la polémica, como es el caso del darwinismo. ¿Sí? Toda esta pregunta sobre, bueno, realmente qué pasa con esta teoría que nos propone Darwin, si la aceptamos aquí, si no la aceptamos aquí. Entonces los conservadores tenían su posición, los liberales tenían su posición, pero dentro de las zonas de contacto científico se generaba la discusión y ese es el lugar de la zona de contacto científico, generar la discusión para generar los intercambios. Ya las decisiones políticas o las decisiones ya gubernamentales se salen de la zona de contacto científico. Entonces digamos que como herramienta la transculturación científica se ubica en el espacio del desarrollo del conocimiento científico. Que esté relacionado con la política, claro, porque pues, de todas maneras en ese momento del siglo XIX las élites estaban tanto en la política como en la educación científica. Pero al fin y al cabo eran herramientas o eran elementos de discusión para tomar decisiones ya en otras instancias. Yo quisiera, pues, como agradecerte y quiero hacer un comentario sobre lo que estás mencionando que me parece muy importante y como muy rico ese concepto de transculturación, porque yo creo que hay una idea que puede estar a la base de ese prejuicio fuerte decimonónico en la historia de Colombia, en la historia científica de Colombia,
y es que pareciera que solo las sociedades en paz, ricas, tranquilas, con perspectivas de igualitarias o algo así, tienen conocimiento, ¿verdad? Y que las otras tienen apenas como unos asomos y como unos brotes, pero que no son como relevantes. Y creo que por eso es parte de lo que hace que en el momento como de mayor florecimiento y tranquilidad de la Nueva Granada, entonces surge la expedición botánica y toda esta generación, pero que una vez empiezan las guerras de independencia y entramos en el caos político del siglo XIX, ya no hay conocimiento. Yo creo que ese concepto de transculturación tiene la virtud de permitir como entresacar y de visualizar y de permitir visibilizar esos aspectos. Mencionando, me parece muy interesante, me parece un aporte muy interesante que traes como muy pertinente a lo que estamos haciendo muchos y que claro, el archivo también nos dirá muchas otras cosas y nos permitirá pues como matizar, pero creo que se pone un acento. Te agradezco mucho, Ivonne, por estar aquí. Creo que este es pues un primer espacio también como para que trabajemos más en otras cosas que yo creo que el trabajo está pues como muy complementario y como muy útil para muchos de los proyectos que tenemos en el grupo. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias también a la puerta que abrió allí de discusión Jorge, también como para que se dé cuenta Jorge que en efecto sí hay conocimiento en el siglo XIX, que la Ujú. ciencia estaba allí, no precisamente en el escenario más cómodo, pero los científicos hacían allí lo suyo. Muchas gracias. Perfecto, Ivo, muchas gracias por tu participación, a Jorge también por su participación en esta sesión. Con esto cerramos entonces el segundo bloque del día de, digamos, estudios sociales de la ciencia y la tecnología y cerramos entonces este espacio también de historia de la ciencia. Tenemos entonces un receso y a las 4 de la tarde retomamos con dos ponencias sobre filosofía de la mente. Esas dos ponencias son híbridas, es decir, vamos a estar de manera presencial en el auditorio 2 del piso 2 del edificio de extensión y nos vamos a ver también de nuevo por Zoom y por Facebook. Entonces, con eso quedamos conectados. Para quienes no nos acompañan en esta sesión, sino que retornan mañana, nos vemos mañana a 9 de la mañana con la sesión todo el día de filosofía de la ciencia, también híbrida, presencial auditorio 2 pisos, edificio de extensión y virtual a través de Zoom y Facebook. Muchas gracias a Laura Chandía del equipo de comunicaciones. Muchas gracias por su apoyo con esa transmisión y a ustedes un feliz resto de tarde. Mil gracias.